Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Café Inmobiliario. Y día que vamos a ver, se los contamos de inmediato, vamos a ver el ICBU, qué es lo que es este índice de calidad de vida urbana y para qué lo podemos usar para nuestras inversiones en el mundo inmobiliario. Eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo principal para que lo tengan claro. Entonces, para ir al grano, ¿qué es este famoso ICBU? ¿Qué es este índice de calidad de vida urbana que les vamos a mencionar el día de hoy y para qué me sirve? Bueno, este es un índice que está generado por la Cámara Chilena de la Construcción y también está generado por la Universidad Católica para poder medir de cierta forma variables que no son tan cuantitativas, sino que son más cualitativas, ¿ya? Sobre un lugar y cómo es vivir ahí, lo cual es muy importante porque si nosotros queremos comprar alguna propiedad o queremos hacer alguna inversión inmobiliaria, nos interesa mucho cómo eh, es ese lugar en el fondo y si ese lugar va a ser apetecido para arrendatarios, en el caso que seas inversionista, o para a lo mejor vender el día de mañana esa propiedad porque te vas a cambiar a otro lugar, pero que en el fondo tenga un atractivo para que después puedas venderla, ojalá con una cierta plusvalía. Y además también para cuando tú estés viviendo ahí, sea agradable y en el fondo estés viviendo en un lugar atractivo, digamos, en un lugar que sea cómodo, que tenga varias cosas. Entonces ahí vamos a explicar cuáles son las cosas que mide este famoso ICBU. Pero eso es lo principal que te quería como explicar en el fondo de por qué es tan importante esto. Ahora también, como les dije, en la parte de las inversiones, hay variables que son cuantitativas, ya que son números que, por ejemplo, hemos visto en algunos capítulos como el cap rate o como la plusvalía u otros que vamos a ver después, como puede ser el cash on cash, que el ROI, etcétera, que son indicadores financieros que tienen que ver con cosas numéricas, ¿ya? Y que es muy bueno verlos cuando uno hace, por ejemplo, inversiones inmobiliarias. Y en realidad con cualquier compra de un inmueble, ya que son compras de montos no menores y siempre hay que hacer un análisis antes de hacer una compra de ese tipo. Em, entonces, como les decía, existen estas variables cuantitativas y también están las variables que a veces pasan a ser hasta más importantes, las variables cualitativas, que son variables que no son, digamos, estas variables tan financieras en el caso de la inversión y también sirven en caso que tú no seas un experto en esa comuna, en ese lugar, para a lo mejor poder entender si te quieres ir a vivir ahí, eh, qué tipo de comuna es esta, qué fortalezas tiene y qué cosas no tiene tan buenas. Entonces, vamos a ir a la presentación. Por ejemplo, otra cosa que puede ser relevante y para explicarlo en el caso de la inversión inmobiliaria, yo cuando hago una inversión, obviamente yo voy a tratar de estimar ciertos números que los puedo ver, por ejemplo, el precio de arriendo en el cual voy a arrendar la propiedad, puedo ver las propiedades que están en arriendo más o menos hoy en el sector, etcétera. Pero también es bueno, por ejemplo, saber es bueno tener este índice de calidad de vida urbana como una variable cualitativa, ya que igual va a influir en estas variables cuantitativas, y lo voy a explicar como forma más fácil. Si es un lugar que, por ejemplo, está mejorando en este índice, está mejorando en todo lo que es sus infraestructuras, conectividad y todas las variables que vamos a ver que tiene este índice, que lo encontramos muy importante que lo revisen. em, Obviamente que esas zonas generalmente van a tender a ir subiendo tanto de precio de venta como de precio de arriendo, porque son zonas donde en el fondo la gente va a querer irse a vivir, por lo tanto va a querer comprar o arrendar. Son lugares atractivos, digamos. Y si, bueno, tienen un ICBU alto, obviamente que ya son lugares a lo mejor un poco más consolidados, pero algunas comunas siguen siendo muy atractivas con un buen ICBU. Ahora, claro, hay comunas que de repente uno ve que están mejorando, están haciendo las cosas bien por a veces razón, y
empiezan a mejorar y obviamente que ahí es donde viene generalmente gran parte de la plusvalía en las propiedades, los barrios que se desarrollan, que crecen, que mejoran y también pasa con el tema del arriendo. Obviamente voy a tener mayor demanda, por ejemplo, voy a tener menos vacancia o voy a poder arrendar a un precio mayor, ya porque el mercado está subiendo los valores en ese lugar. O por último, no voy a arrendar en un precio más alto porque ya llegó a un precio, digamos, de mercado y se estabilizó, pero no voy a tener mucha vacancia y cuando se me vaya un arrendatario, rápidamente voy a tener otro arrendatario después de hacer las mejoras necesarias y así poder en el fondo arrendarlo rápido y no tener este costo del dividendo y que me va en el fondo perjudicando mi rentabilidad y muchas veces me va provocando esta especie de agotamiento porque justamente me consume recursos el tener que pagar el dividendo, me consume flujo. Entonces, ya explicando esto y por qué es importante este ICBU, acá como podemos ver está hecho por la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica. Este es el índice que se hizo el 2023, este es anual, por lo tanto ya uno lo ve y no tiene que estarlo actualizando tanto. Y básicamente, como dicen ahí, ellos tratan de comprender las brechas que hay en la calidad de vida urbana y con esto aportar al diseño de políticas públicas y focalización de recursos. Nosotros lo vamos a usar para poder ir entendiendo cómo se están comportando las comunas cuando ustedes ya lo vean en detalle y qué variables tienen como fortaleza o debilidad, y eso compararlo con la zona donde yo estoy comprando, porque realmente, obviamente que esto depende de las zonas y no solamente de las comunas. Hay comunas que a lo mejor son muy atractivas, pero no están en zonas, justo el proyecto no está en la mejor zona, o al revés, hay comunas que uno dice, no, no, la verdad es que esa comuna me han contado que no es tan buena y al final el lugar donde está la zona ese proyecto es bastante atractiva. Entonces, pero como una referencia, podemos ver este índice que le estábamos comentando. Entonces, ahí qué es lo que es el famoso ICBU, y ahí ellos mismos dicen y lo definen como un índice sintético que mide y compara en términos relativos la calidad de vida urbana de comunas y ciudades en Chile. ¿Ya? Eh, en el fondo ahí dice que a partir de ciertas variables, generan este famoso índice para poder comparar comunas y ciudades en cuanto a su calidad de vida urbana. Y acá ya nos muestran que son 44 variables las que ellos toman, son bastantes, y son 6 dimensiones principales. Y acá lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Las condiciones laborales es una de las dimensiones, acá como podemos ver tenemos 6, por lo tanto tenemos 6 dimensiones acá como ellos mencionan que sean como nuestras 6 variables principales que podemos ver, y yo creo que acá es donde nosotros nos tenemos que concentrar, porque estas 44 variables, que es a lo mejor una información más eh, granular, por decirlo de alguna forma, también ya nos puede complicar un poco y no hacer un análisis simple. Nosotros acá no queremos hacer un análisis en detalle de esto, sino que simplemente comprender la comuna o el sector, qué cosas tiene buenas y qué cosas tiene malas, ¿ya? Em, para usarlo a nuestro favor y poder comparar de una forma objetiva, porque también muchas veces uno va al lugar y por a veces razón, no sé, mira, encontró feo el local de la esquina, no te gustó y todos tienen ahí gustos diferentes. A lo mejor vamos a tener una valoración del lugar distinta. Ya, entonces acá tenemos algo también más objetivo. Entonces, una son las condiciones laborales, que es muy importante que haya trabajo, digamos, en el lugar, porque de fondo, si no hay trabajo, siempre voy a tener que estar teniendo mucho traslado y eso obviamente que afecta mi calidad de vida si tengo que estar trasladándome grandes distancias todos los días. O por último, si son grandes distancias, que sea de forma rápida, como puede ser con el metro. Ya, y ahí toman 5 variables ellos. Después en ambiente de negocios, lo cual también está un poco en relación con las condiciones laborales y con el crecimiento del lugar, que se, por ejemplo, se instalen tiendas, que, por ejemplo, que hayan servicios básicos, bencinera, etcétera. Todo lo que pueda hacer que hayan negocios alrededor también afecta de buena forma
o de mala forma, dependiendo cómo lo hagan, el lugar, y ahí toman 7 variables en este índice. Condiciones socioculturales, ahí se toman 10 variables y por lo tanto ven ahí que tiene un peso un poco más ya importante. Después viene la conectividad y movilidad, que también es algo muy importante, por eso, por ejemplo, a nosotros nos gustan, obviamente para inversión, lugares que estén cerca de los metros, dado que ahí tienen muy buena conectividad y no es necesario que el arrendatario tenga que tener auto y muchas veces así no tengo que comprar con estacionamiento, o si compro con estacionamiento, la persona no necesariamente tiene que salir con su auto siempre. Salud y medio ambiente, lo cual es clave. Salud porque obviamente es muy importante tener centros cerca, lugares donde me pueda atender en caso de que tenga alguna complicación de salud. Y el tema del medio ambiente, obviamente que tenga áreas verdes, que tenga lugares que sean atractivos para poder ir con mi familia, etcétera, porque todas estas cosas van a ir haciendo, como ustedes pueden ver, y voy a mencionar la última antes de la opinión. Vivienda y entorno, que ahí obviamente tiene 7 variables, podemos ver que condiciones socioculturales es la que tiene más peso, el resto tienen todas 7, 8 variables y condiciones laborales 5. Vivienda y entorno entonces es la última. Y como pueden ver, todas estas cosas sirven para que en el fondo sea mucho más atractivo nuestro inmueble. Si uno se pone a pensar, todas estas cosas sirven para que nuestro inmueble después se pueda vender o arrendar a un buen precio. Por lo tanto, por eso les decía y les mencionaba que yo creo que es importante y sobre todo como se actualiza una vez al año, estar mirando este índice para tener una cierta referencia de las comunas o de las ciudades en caso que mi compra sea afuera o mis inversiones de Santiago. Generalmente nosotros nos enfocamos un poquito más en la región metropolitana, pero obviamente que ahí depende de cada uno de ustedes y acá la información se la queremos dejar un poco más genérica para todos. De hecho, esto es algo que nosotros analizamos antes de que un cliente haga una inversión con nosotros, que ahí es donde principalmente estoy involucrado yo, ya que creo que esto es relevante para que al final todo lo que se ponga en esa famosa planilla Excel donde se pueda evaluar y que hay que hacerlo, no estoy menospreciando ese trabajo, pueda ser real, es que en el fondo se den todas estas condiciones que no son variables, como les mencionaba, cuantitativas, sino que sean cualitativas. Y acá, de alguna cierta forma, la están cuantificando con este índice, algo que para nosotros puede ser muy complejo, y que acá hay dos instituciones muy serias que lo hacen porque les interesa realizar buenas políticas públicas y entender un poquito mejor los lugares y las ciudades del país, cómo se están comportando. Entonces acá este índice, la salida, digamos, que tiene o que es lo que yo me voy a fijar, es básicamente tiene 4 salidas, que es el nivel alto, que es cuando en el fondo tengo muy buena ponderación y tengo muy bien trabajada cada una de estas 6 dimensiones que mencionan, nivel medio alto, nivel medio bajo y nivel bajo, que es cuando en el fondo ya tengo esto un poco más de ya deteriorado, digamos, no hay, o hay variables muy malas, obviamente todas están, digamos, muy mal ponderadas, y por eso es muy importante que vean las comunas, por lo menos, y después obviamente eso lo comparen más o menos con el sector que ustedes están comprando, cuando ya lo vayan a ver, una cosa más en detalle. Yo generalmente les recomiendo analizar todo esto previamente con su asesor, nosotros lo hacemos. em, y posteriormente ustedes que vayan al lugar donde antes de comprar. O sea, nunca le diría a un cliente que no vaya, yo siempre creo que es mejor que vaya y que se sienta cómodo con la inversión y dónde está comprando. Pero también esto nos sirve, como les decía, para tener una visión objetiva y no tan subjetiva, porque realmente el cliente por a veces razón puede que no le guste u a alguna persona en particular y ahí, digamos, hay mucho de subjetivo muchas veces en esas opiniones. No es menospreciar ninguna opinión, todas son válidas, pero en el fondo ahí cada uno puede considerar cosas más relevantes u otras. A lo mejor, como les dije, no me gustó justo el lugar que está ahí al lado y eso a lo mejor hace que valore muy mal todo cuando no es tan así, la comuna está bien ponderada. Entonces son muchas cosas que pueden suceder y ver esto como algo más global. Y de hecho, por ejemplo, en vez de ver
que a lo mejor un lugar cercano no esté tan bonito, verlo como una oportunidad de mejora y que si en el fondo, imagínense un ejemplo simple, es una comuna que está en nivel alto, justo yo voy y hay un lugar justo ahí en la esquina que está un poco feo, qué sé yo, donde estoy comprando, pero a lo mejor eso puede ser una oportunidad hasta de crecimiento, porque si eso el día de mañana cambia y alguien va a también ver que es un buen lugar, se va a instalar algo ahí, van a remodelar, van a hacer algún proyecto, algo se irá a hacer en esa parte, que es lo más seguro cuando hay mucha demanda en una zona. Eso hace que después mi plusvalía digamos, mi valoración del lugar por la gente que quiera arrendar sea mucho mayor, así que hasta pueden ser oportunidades de mejora, pero para eso es importante, como siempre les hemos dicho, que hay que educarse, hay que aprender, y para eso nosotros estamos haciendo estos videos para poder ir acompañándolos en este camino como inversionistas inmobiliarios. Bueno, acá un poco cuánto incide la gestión municipal. Incide más o menos un 20% en la parte de las condiciones laborales, un 21% en el ambiente de negocio, un 75% de las condiciones socioculturales, un 28%, 28,6% en conectividad y movilidad, un 31,3% en salud y medio ambiente y un 50% vivienda y entorno. Por lo tanto, ahí también tenemos que ver que la gestión municipal que haya en la zona es sumamente importante y en todas tiene una ponderación de más del 20%. Por lo tanto, veo que es bastante relevante. Y acá vemos ya lo último, más o menos para explicarles cómo se han comportado en general las comunas, el 2022 versus el 2023. Mejoran de nivel 14 comunas, que es un 14,1%, digamos, de la muestra, y estos son casi 2,5 millones de habitantes. Mejoraron su nivel, mantuvieron el nivel en ICBU, el 66 comunas, que es el 66,7% de la muestra, y son casi 8,5 millones de habitantes, y empeoraron el nivel digamos, de comparación que hay entre el año 2023 y 2022, 19 comunas que fueron un 19,2% de toda la muestra y son casi ya 3 millones de personas aproximadamente. Tenemos que lamentablemente empeoraron de nivel más personas y comunas de las que mejoraron, y eso obviamente que no es algo positivo, pero es también una oportunidad a trabajar y también a ver ahí cómo pueden venir las mejoras en todas estas variables, porque tenemos que ver que para mejorar o para empeorar es un conjunto de variables las que tienen que moverse, digamos. No es solamente que yo ponga el foco, a menos que sea una comuna que tenga muy débil algo en particular y tenga que mejorarlo muy en específico, y para eso es importante que ustedes analicen su comuna en particular y ahí ver si está mejorando, está empeorando. Obviamente, si yo estoy en comunas que van mejorando de nivel constantemente, se van haciendo después mucho más atractivas para yo poder arrendarlas o posteriormente venderlas. Acá, bueno, es un poco más o menos lo mismo, pero ya llevado a niveles, tal como estábamos viendo antes. Acá hay 4 niveles, que es básicamente la salida que tiene este índice y lo que nos entrega. Y en nivel alto hay 19 comunas, que es un 19% de la muestra. En nivel medio alto hay 15, en nivel medio bajo hay 27 y nivel bajo lamentablemente 38. Por lo tanto, vemos que igual este índice no es muy benevolente, por decirlo de alguna forma, o no es como el profesor que, que me hace pasar igual porque le pida por favor, acá te catalogan mal o en nivel bajo o medio bajo sin ningún problema, y como podemos ver ahí se concentra la mayor cantidad de comunas. Obviamente que esto no es positivo, eh, es un poco en paralelo con la realidad económica que se ha ido viviendo en el país, pero también, como podemos ver siempre, es una oportunidad de mejora y de repente hay comunas que están mejorando y por eso es importante ver cuáles están ya mejorando y cuáles están empeorando para poder a lo mejor ir a ver una inversión inmobiliaria en esas zonas. O también hay comunas que a lo mejor están, pero ya hay que hacer un trabajo más en detalle, y es justamente algo que vemos nosotros también, pero
con nuestros clientes es ver comunas que estén en nivel generalmente medio bajo, no nivel bajo, que sean atractivas, pero que estén mejorando. Por lo tanto, ahí sería como la mejor opción de comprar algo que no esté hoy en día como muy bien valorado, pero que vaya al alza, que vaya en mejora. Obviamente porque pueden haber proyectos que mejoren el lugar, por una serie de variables que se pueden ir dando y ahí nos vamos viendo en particular, digamos, cada uno de estos. Y ahí, como ven, también ya después se hace la comparativa por ciudades, pero ya no vamos a hacer, digamos, eso en detalle. Por lo tanto, para ir cerrando, tal como les comentaba, este es un índice de calidad de vida urbana, ICBU, que nos brinda un apoyo a nuestro análisis cualitativo de nuestra inversión, tanto sea inversión inmobiliaria para yo rentar o a lo mejor si me quiero ir a vivir a otro lugar y no conozco muy bien la comuna, la puedo estudiar un poco a través de este índice y así tener una visión objetiva de cómo se está comportando esta comuna y poder en el fondo tener alguna predicción de cómo se podría comportar también a futuro. Em, Como les decía, esto es sumamente importante, tanto si yo quiero comprar para vivir, los lugares para vivir no son para siempre y muy probablemente en algún momento de mi vida posterior voy a querer venderlo, porque después los niños, en caso que la gente, por ejemplo, que se agranda porque tienen hijos, etcétera, después se van y quieren después achicarse, irse a un departamento, irse de una casa, o al revés, gente que están creciendo su familia, quiere cambiarse. Hay una serie de variables que pueden darse por lo que la gente eh, no vive siempre en un solo lugar y por lo tanto tener una buena reventa de mi propiedad es interesante y por lo tanto ahí tengo que tener ojalá un lugar donde tenga un ICBU más o menos atractivo, que no sea algo que no esté, digamos, tan mal valorado, a menos que sea una oportunidad, tal como les mencioné. Y en cuanto a la inversión, también porque la inversión se compone de dos cosas, básicamente. Yo poder arrendar esta propiedad mientras la mantengo, mientras no la venda, y posteriormente ojalá poder venderla más cara para así poder ganar rentabilidad por flujo y también rentabilidad por plusvalía, que es en el fondo una venta posterior un poco más cara. Así que tanto las variables cuantitativas como cualitativas son muy importantes siempre en nuestra inversión y sobre todo en la inversión inmobiliaria, que son inversiones de largo plazo y por lo tanto hay que hacer no un estudio, digamos, tan acabado que en el fondo me voy a volver loco, pero sí, obviamente, mirar un poco antes de llegar y comprar cualquier oportunidad que me la vendan y que me digan, no, y acá está la oportunidad de la vida. Muchas veces oportunidades no son oportunidades y hay que saber analizar esas inversiones. Si tienes dudas en cómo analizar de repente una inversión, también puedes contactar a Best Properties y te podemos ayudar con eso, ¿ya? Eso, les quería comentar esto de este índice, así que muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.